anterior en torno a y va en los procesos de sí, conforme actual con la idea son difíciles, hay que ahora tienen regionalización es brutalmente de una característica que la regionalización es una forma de análisis que puede de una forma a otra. Lo vamos a ver, por ejemplo, con México, que era un país que surgieron dudas en torno a él, ¿sí? Porque era de un criterio otro paso a paso. Tenemos el criterio físico-estructural, ¿sí? El criterio físico-estructural con características físico-estructurales basadas en la evolución geológica del continente, ¿sí? En donde podemos identificar como dos grandes masas continentales, América del Norte y América del Sur, unas por istmo, una franja hecha de tierra, donde se encuentra América Central. ¿Sí? Esto es difícil de comprender porque hay como muchos procesos geológicos por detrás, pero para que ustedes tengan gráficamente una idea, es eso, ¿sí? América del Norte comprende desde el archipiélago polar americano hasta el istmo de Tehuantepec en México, ¿sí? O sea que América del Norte, siendo estructural, comprende Canadá, mientras que América Central va desde el istmo de Tehuantepec en México hasta la depresión del río Atrato y el valle del río San Juan en Colombia. Además, América Central también está conformada por todo el archipiélago de islas que están en el Mar Caribe, ¿sí? Y que se agrupan y forman las Grandes Antillas, las Islas Pequeñas Antillas y las Bahamas, que se forman como con un arquito en el Mar Caribe, al este, ¿sí? del continente, y que, por ejemplo, están Antigua y Barbuda, Cuba, Turks and Caicos, San Martín, Granada, estoy mencionando que voy recordando, Haití, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica. Fíjense que, por ejemplo, Antigua y Barbuda corresponde a América Central. Esto también no hay que hacer, así que eso es como una corrección que hago. ¿Qué más que estoy recordando? Por ejemplo, porque fuerte conjunto de islas ¿sí? Y por último tenemos América del Sur, que va desde la depresión del río Atrato y valle del río San Juan en Colombia hasta el sur de Tierra del Fuego. Sí, este ya es mucho más próximo, más cercano, pero siguiendo este criterio físico-estructural, estas son las tres grandes divisiones de América que tenemos. Ahora bien, abocamos a un criterio cultural.
Esto se complejiza un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta regionalización dura, cambia de una manera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, está basado en el pasado colonial, pero no solo en eso, en las características culturales, en las condiciones de vida de esa población, de esas sociedades, de esas naciones, ¿sí? Entonces tenemos como dos grandes que se arman dividiendo América. Tenemos una América anglosajona y una América latina. La América anglosajona con Estados Unidos. Acá ya México lo borramos porque no estamos siguiendo más el criterio físico, estamos siguiendo el criterio cultural. Y en su mayoría fue colonia del Imperio Británico, que también tuvo influencia francesa en Canadá y holandesa en Estados Unidos, más precisamente en la zona de lo que actualmente ahora es Nueva York. Primero fue una colonia holandesa. ¿Sí? Y acá hay criterios, digo, no solo un pasado colonial en común, características culturales, sino también hay niveles de vida particulares, un nivel de desarrollo económico distinto, por lo menos a lo que es el resto de América, que la América Latina comprende las tierras ubicadas al sur del límite político entre Estados Unidos y México. Ahora, México sí es América Latina, siguiendo este criterio cultural, y fue colonizada por españoles, portugueses y franceses. Los franceses tuvieron más influencia en el mar Caribe, ¿sí? América Latina podemos realizar como otras regionalizaciones, ¿sí? Esperen que, si no, mi video tapa lo que les quería decir. Ahí está. Tenemos Hispanoamérica, que es conquistado por la corona española en su momento, hoy España, más el castellano como lengua, Iberoamérica por los países de la península ibérica, Portugal y España. Tenemos la América portuguesa, esa América conquistada solo por Portugal, ¿sí? El Caribe es comité cultural, es de difícil clasificación y definición en sí misma, porque si seguimos solo su pasado colonial, podría asimilarse a una América anglosajona. Yo vi algunos trabajos que lo mencionaban, pero en realidad es porque, si bien muchas islas fueron colonia británica, holandesa, francesa, por ejemplo, estoy pensando que fue colonia francesa, fue el primer país en independizarse en América, podríamos asimilarlo a una América anglosajona, por ejemplo. ¿Por qué no puede ser Canadá? Pero, por sus características socioeconómicas y el nivel de vida, semejan a una América Latina. ¿Sí? Esto es lo que las caracteriza el nivel. Hay muchos criterios que a veces gustan más de decir América Latina y el Caribe, por ejemplo, para hacer mención a esta región, este conjunto de islas que es de difícil clasificación. ¿Sí? Esto es como un repaso de lo que ya habíamos hecho en la clase 3, un poco para profundizar conceptos, y ahora van a tener que hacer dos actividades muy cortas, sencillas, un poco para fijar estos conceptos y enganchar con nuestra segunda parte de la clase, que son los procesos de conquista y colonización, ¿sí? Una vez esto mostrando es el mismo archivo que ustedes van a tener para trabajar en su casa. Así que pueden volver a ver este video, lo van a tener todo en un mismo archivo, ¿sí? Una vez que hayan observado este PowerPoint, que bueno, ahora es un PDF porque yo rearmé para que lo puedan ver de una manera distinta, y con la ayuda del material de lectura de la clase pasada, realiza las siguientes actividades, ¿sí? Tienen que completar el siguiente esquema. Tal, tenemos América del Norte y otra América. Eso lo tienen que completar ustedes. Lo mismo siguiendo el criterio. Nosotros podemos a América anglosajona y qué otro tipo de América. Bueno, esto es sencillo.
Y después tienen que unir con flechas la relacionada con cada América anglosajona, Hispanoamérica, Iberoamérica, América y América Central. Tienen algunos enunciados, ustedes tienen que unir, si no pueden unir con flechas, porque el archivo no se puede, bueno, América anglosajona le corresponde, por ejemplo, que es incorrecto, yo solo lo hago como ejemplo, ¿sí? Bien. Una vez finalizado esto, vamos a ver la conquista y colonización de América. Para que tengan una idea, porque vinculamos un tema con el otro, estos criterios de regionalización, sobre todo el criterio cultural, no surgen de la nada, surgen de este proceso histórico. ¿Sí? Este proceso histórico fue bastante, fluctuó, ¿sí? España no fue el único país la única corona que conquistó. Y tuvo una organización política particular, ¿sí? A ver, por ejemplo, acá estoy llegando lentamente a los mapas que nos muestran las posesiones coloniales en América y los virreinatos españoles en América. Eh, y de allí comenzaron los procesos de conquista del territorio americano. Pensé que en amarillo está marcado cuáles eran las posesiones coloniales en América. Van a encontrar que todo México era posesión española y el sur de Estados Unidos también, sobre todo toda la parte de Cali, por eso se hablaba bastante el castellano en esa zona y muchos nombres, ciudades, nombres en castellano, por ejemplo, Santa Mónica, Santa Bárbara, Santa Ana. Estoy pensando más, por ejemplo, ¿sí? Todo, digamos, la costa oeste, mientras que la costa este de Estados Unidos tuvo una conquista británica, más que nada, ¿sí? Sí, de hecho, de que de la costa este surge todo lo que fue el proceso de independencia de Estados Unidos. Pero bueno, eso. Y por ejemplo, todo lo que Brasil, pero que sería el este de América del Sur, que está en verdecito del primer mapa, pueden ver que todo eso fue conquistado por Portugal, ¿sí? Fíjense que queda como un gran claro en el medio, que está en gris, que se menciona como pueblos originarios. Bueno, la conquista por una característica de que solo pudo quedarse sobre la costa, no ingresar. Había condiciones físicas como los grandes morros, pero además una fuerte resistencia a los pueblos originarios. Por eso es bastante más fácil encontrar pueblos nativos, pueblos originarios en toda esta zona, más que, por ejemplo, en el sur de Argentina, el proceso de masacre deliberada por parte del Estado argentino en su momento, pero eso lo van a ver. Bien, todo esto se configuraba de esta manera, pero después de las reformas borbónicas, que eso lo van a ver en la historia, 2007, esperen que no recuerdo exactamente la fecha, no, 1535, ¿sí? Estaba mirando otra fecha, se conforman los virreinatos como una forma de polar esa organización monárquica que existía en la colonia española a sus colonias, ¿sí? Como una forma administrativa, y se conformaron los virreinatos, por ejemplo, del Río de la Plata, del Perú, de Nueva Granada, el virreinato de Nueva España en México, etc. ¿Sí? Pero la organización política no era la única forma de organización espacial o en el territorio que existía. También existía una organización, la corona española y, bueno, en realidad todos los países que vinieron a conquistar América
sí, sobre todo ricas en oro y plata, en México lo mismo, de plantaciones, ¿sí? En donde los portugueses introdujeron en América la caña de azúcar para cultivarla, el café, las conformaron áreas de plantaciones que a su vez, particularmente Portugal, comercializaba esclavos, ¿sí? Porque había tenía una fuerte conquista también de parte de África, entonces, y comercializaban esclavos desde África a América, por eso también nosotros tenemos una fuerte influencia negra y en Brasil, ¿sí? Que fueron esclavos de estas áreas de plantaciones. Bueno, en Argentina no hay negros, sí los hay, tenemos una fuerte ancestralidad negra en Argentina, que está otra cosa que en Argentina se abolió la esclavitud muchísimo antes, ¿sí? Que tiene, por ejemplo, la conquista portuguesa se hizo en mayor al norte de Brasil, lo que hoy es Salvador de Bahía. Luego fueron conquistando el sur, y en parte del sur también ya tuvo otras influencias los sajona, por eso hablamos más blancos en el sur que en el norte de Brasil. La a estar todo este proceso. Bien, y después tenemos los sectores agrícola-ganaderos, que eran establecimientos dedicados a la ganadería, que se denominaban haciendas, y los productos más cultivados eran el maíz y el trigo. El trigo sí es implantado en América, el maíz es nativo de América, de hecho se exporta a Europa igual que la papa, por ejemplo, que eran destinados al consumo de la población americana y también a la europea. Además de arroz, y se criaba vacuno, equino, ovino o mulas, ¿sí? Daban la mano de obra indígena. Usada en los primeros años son esclavistas al indígena, después de un concilio vaticano o un tratado del Vaticano, se los considera, empieza a considerar humanos y se los deja libres, pero forzosamente trabajando en las haciendas. Bien. Tienen un mapa sobre las principales producciones coloniales en América. Un proceso igual que Salvador de Bahía y Recife, puertos de comercialización, las islas del Caribe también lo eran. Bien, es un texto corto, fácil de leer, y para trabajar este primer momento tienen dos actividades, ¿sí? Tienen que primero leer el texto, comprenderlo, si tienen dudas, tienen preguntas, pues leer el texto. ¿Qué tipo de mano de obra utilizar para los recursos? Y qué orígenes eran esa mano de obra, un poco, ¿no? Como que eran a partir de 1776 esta organización, bueno, cómo, por qué, qué fue lo que sucedió, qué llevó a ese editorial, y explica las principales producciones en la colonial, ¿sí? Tenemos las plantaciones y la a cada una con sus palabras, siempre con sus palabras, no me interesa con sus palabras. Finalmente, indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, y las falsas. Lo que tienen que hacer es no corregirlas, sino justificar por qué son falsas, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Fíjense que son actividades bastante sencillas. Por eso les digo, parece largo, pero no lo es. Recuerden que si tienen alguna duda, consulta, algo que preguntar, lo hacen vía Classroom en nuestras posibilidades
y éxitos, y acuérdense que la primera parte es para reforzar los conceptos que ya venimos hablando, los procesos de conseguir abordando en la próxima clase y además vayamos avanzando sobre procesos de independencia en América. Éxitos y a trabajar.